Dios te bendiga. Hoy Dios quiere hablarte, quiere hablar a tu vida. Este 2023 no puede ser igual. Si hemos avanzado en algunas cosas, siempre estando en el Señor, estamos para avanzar. A pesar de que podamos haber nacido como Ruth. ¿Sabes que Ruth era una moabita? Una moabita significaba, Moab significa tierra de maldición. O sea, no importa dónde fuimos criados, en qué tierra nacimos, porque tierra tiene que ver con parentela, tiene que ver con un corazón, tiene que ver con costumbres, con hábitos. Y esos eran los malos hábitos de aquellos pueblos. Tierra de maldición porque seguían a otros dioses, servían a dioses ajenos, al Dios todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, realmente era una tierra de maldición. Y Noemí en algún momento había decidido con su esposo ir a vivir a ese lugar. Allí ella queda viuda y sus hijos toman esposas moabitas, Orfa y Ruth. Y vos sabés que fallecen también estos dos hijos de Noemí. O sea que no solo quedó sin esposo, sino también sin sus hijos. Y ella se amargó realmente, porque ahí es donde ella decide volverse a Judá, decide volverse sola y le dice a sus nueras que regresen a las casas donde ellas habían salido, que regresen a la casa paterna, porque ella ya no tenía más hijos, entonces ya no podían dejar herencia. Y vos sabés que hay una mujer que contesta algo que creo que así como este año es el año de la decisión, creo que la decisión que tomemos es lo que va a cambiar el rumbo, no solo nuestro, sino de toda nuestra familia, de toda nuestra herencia, que son nuestros hijos. Y vos sabés que en este versículo que de Ruth, en primera de Ruth, donde en el versículo 16 responde Ruth a Noemí y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una de las cosas que puedo ver en Ruth es que ella sabía que Noemí tenía un Dios diferente a los que ellos habían servido toda la vida. Y ella se determina no solo a irse con ella, sino a decirle que ese Dios también va a ser su Dios. Y vos sabés que siempre hay una palabra que Dios a veces te marca con una palabra cuando dice: apártate de tu tierra y de tu parentela. Y esa palabra nos enseña que nosotros muchas veces venimos con malas costumbres, con malos hábitos, con malas enseñanzas, con enseñanzas que no nos permiten crecer ni avanzar. Y que también podemos haber sido criados en una tierra de maldición. Maldición, ¿por qué? Porque todo está torcido. La misma fe está torcida. Porque muchos dicen: sí, pero yo tengo fe, y aunque tenga fe es mi fe la que hace. Sí, pero la fe equivocada no es fe y no te va a llevar a nada. O sea, la fe, en este mundo hay muchos tipos de fe, pero la fe verdadera es la fe en el Dios creador del cielo y de la tierra, en el Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esa es la promesa, que si vos y yo tenemos fe en el Hijo, no en cualquier cosa. Entonces, aquí hay una definición de esta mujer donde dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, ella quiere dejar esos dioses aparte, esos dioses atrás, y ese pueblo atrás, porque ella vio algo diferente en Noemí, vio algo en el que ella quiso tener y se determinó. Muchas veces el tener que tomar decisiones de este tipo hace que muchas de las
familias hayan quedado atrás. A Abraham le pasó. Abraham siguió lo que Dios le dijo, apártate de tu tierra y de tu parentela, apártate. Y eso no tiene que ver con abandonarle y no verlos nunca más, tiene que ver con orar, simplemente pedirle a Dios que tenga misericordia o que cambie sus vidas, sus corazones, su mentalidad, su manera de pensar que los lleva a estar como están viviendo hoy. Y hay mujeres que se han criado en lugares donde toda la vida han escuchado palabras que no les permitieron avanzar, que esas palabras hicieron que esas mujeres o esos hombres vivan en amargura, vivan en derrota, vivan sin esperanza y que por eso mismo no tengan la oportunidad como de ver más allá. Pero esta determinación de Ruth hace que ella diga no que culpe a Ruth, no culpó a Noemí por nada, sino directamente dijo, yo voy a seguirte. Hay algo que vos tenés que es diferente a lo que yo tengo, a lo que yo me acostumbré, en lo que yo me crié. Entonces, esa determinación de decir, me voy, te sigo, a servir a tu Dios, porque si tu Dios será mi Dios, es un Dios que buscas conocerle. Y bueno, si seguimos leyendo el libro de Ruth es hermoso porque ella termina trabajando en los campos de Booz. Ella espigaba, era una mujer que iba a juntar gramillas de los jornaleros, que se le caían las gramillas de trigo, juntaba esas gramillas, iba y hacía pan, y con eso comía con su suegra. Y justamente Noemí la llevó a aquel lugar porque ella misma le dijo que vaya a espigar a los campos de Booz, que vaya a trabajar a ese lugar. Y Booz vio a aquella mujer, la vio trabajar, permitió que ellas juntasen, le dijo a los mismos jornaleros que no le dijesen nada, que es más, que si lees el libro es hermoso porque dice que le dijo a los jornaleros que dejen caer espigas para que ella junte un poco más cada día. Y bueno, así es como Ruth conoce a Booz. Y un día dice que ella se acuesta a los pies de este varón, que era un hombre grande, anciano, y se cubre bajo su capa, que yo creo que tiene que ver con el hecho de señal de ponerte bajo una cobertura, de la cobertura de Cristo, de la cobertura ministerial, de la cobertura apostólica, de alguien que cubre. Porque ella ahí empieza a trabajar y ella, sabes que ahí alcanza la bendición de casarse con el dueño del campo. Y hoy nosotros somos iglesia. Y como iglesia tenemos que alcanzar la bendición de casarnos con Cristo. Como iglesia, en lo espiritual. Entonces, fíjate cuánto tenemos que abandonar y determinarnos en seguir a nuestro Dios, en meternos bajo sus alas, donde habitaremos seguros. El meternos bajo la cobertura de Cristo, por el cual somos coherederos en Él, y donde tendremos moradas en Él, eternas. Entonces, muchas veces tenemos que cambiar, limpiarnos de esas malas costumbres, de esos malos hábitos, de esas malas enseñanzas que han traído solo maldición a nuestra vida. Porque donde es una tierra de maldición no se habla bien, no se bendice, no se aprende a bendecir. Bendecir es decir bien. Nosotros cuando estamos en el Señor aprendemos a decir bien de otros, a darle una palabra de aliento,
a darle una palabra, un consejo, a decirle algo que es de lo que habla el Señor en la palabra, que es la palabra de Dios, que es vida y es espíritu, que da vida a esas vidas. Sin embargo, cuando nosotros nos determinamos es cuando alcanzamos la bendición. Hay muchas personas que quieren conocer al Señor, que quieren saber de Él, quieren leer su palabra, pero no quieren que su palabra se les revele. Porque no es lo mismo leer que la palabra se te revele, que la palabra te muestre como en un espejo lo que hay que cambiar, en lo que hay que determinarse, en lo que hay que abandonar. Y a veces tiene que ver con nuestros pensamientos. Porque Romanos 12 dice que renovaos vuestros pensamientos en el poder de su Espíritu, del Espíritu Santo. Porque muchas veces la manera que traemos de pensar, o la que nos han inculcado, a la que hemos oído años, y a veces terminamos hablando como los que están alrededor nuestro. Y hemos mamado tanto de palabras negativas, de palabras que no edifican, palabras que realmente no te permiten avanzar, que son como un ancla que te hunde. ¿Cuántas veces, te digo por experiencia propia, cuántas veces me he determinado a hablarle a alguien y enseguida una voz en la mente que te dice, no te va a oír? ¿Quién sos vos para hablarle? ¿Quién crees que sos para decirle eso? Siempre esa voz que viene como a opacarnos, a achicarnos, a que no le creamos a nuestro Dios, que dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Yo te bendeciré y serás de bendición. Hay una palabra que dice, Dios me ha dado lengua de sabios para saber hablar al cansado y me despertará mañana tras mañana, dice. Y muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dado por escuchar esas voces que años nos opacaron, que nos aplacaron. Por supuesto, ninguno de nosotros tiene la culpa de haber nacido en el lugar que nacimos, pero sí, hoy, conociendo al Señor, tenemos que tomar la decisión, la determinación de servir a aquel que nos dio la libertad, que es Cristo. Porque ¿qué vas a hacer ahora con esa libertad que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con la nueva naturaleza que Dios te ha dado? Es quedarnos y decir, bueno, yo ya estoy bien, mi casa está bien, yo ya estoy en paz, estoy tranquila, yo ya entendí, y bueno, y me quedo ahí. ¿O vas a decidir servir al Señor, como aquellas mujeres que decían que ellas le servían de sus bienes, que ellas le seguían? María Magdalena fue una mujer que fue libre y le siguió al Señor y sirvió al Señor, y aún en la cruz, en el último momento, ella estaba en los pies de la cruz, y fue una de las mujeres que también estuvo en la tumba cuando el Señor resucitó, y ella también fue a decirle a los discípulos de que el Señor había resucitado, y así siguió, como la mujer que estaba en el estanque de Betesda, y de repente llegó el Señor y él le dice, dame de beber, y ella le dice, Señor, ¿cómo me pides a mí de beber? Siendo que yo soy una mujer con la que no podemos hablar entre los judíos, y bueno, no recuerdo, pero tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Hay muchas voces que se levantan en contra de lo que Dios nos dice. Muchas voces que nos opacan, muchas voces que te han dicho familiares y te estancan y vuelven a repercutirte que no sos nada, que no te quieren, que no te aceptan, que ellos siguen pensando que sos como te dicen que sos, y vos seguís creyendo lo que ellos piensan, y muchas veces también querés demostrarle que ya no sos, no tenés nada que demostrarle a nadie.
No tenemos que demostrarle nada a nadie, porque el que te miró con fe es el Señor. El que te miró como obra terminada es el Señor, que salió a tu encuentro, que dio su Hijo por amor a vos y por amor a mí. Entonces, al único que tenemos que creerle y al único que tenemos que, de última, demostrarle algo es a Él. Que Él ve todo lo que hacemos en lo oculto, y eso es lo más importante, porque una relación con Dios no es lo que ven los demás. Una relación con Dios es lo que vos tenés con el Señor. Cuando vos le pedís algo al Señor y vos sabés que Él te responde, vos sabés que tenés... Ahí te das cuenta lo cercano que está a Él. Porque sabemos que es humano, que se movió en nuestro favor, que cosas que no pudo haber hecho el hombre. Entonces, eso tenés que creer. Lo que dice la palabra es lo que dice Dios de vos, y esa es tu verdad. Él es el que te direcciona, Él es el que te encomienda, Él es el que te bendice, Él es el que pagó el precio, Él es el que nos allanó el camino, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es todo. Es toda nuestra esperanza, es toda nuestra confianza, es todo. Entonces, al único que tenemos que creerle y al único en el que tenemos que afirmarnos es en Él. ¿Sabes qué? Cambiar nuestros pensamientos. Para poder cambiarlos, tenemos que leer la palabra, acercarnos a Él y leer la palabra. Su palabra hace el proceso, hace el cambio. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y eso solamente se logra leyendo su palabra. Y eso va a cambiar esos chips antiguos que teníamos, negativos, para cambiarlo por palabras de vida, palabras que son vivas y que nos permiten avanzar, nos permiten crecer y nos van allanando el camino. Porque cuando nosotros estamos en la luz, las tinieblas tienen que huir. Dios te bendiga.